Recordemos, hermanos, que los argumentos de los amigos de Job no todo era malo, ¿no? Yo traté de hacerlo, de mostrárselos a lo largo de todas las prédicas. Les decía, bueno, esa parte quedó bien, aquí se le fue la mano, esto es sano, miren esto acá, ¿sí? Porque el Señor luego diría, ustedes no hablaron con exactitud de mí. O sea, todo lo que estudiamos, hay cosas que son discutibles. Y estando en la Biblia, no porque estemos enfrentándonos a las Escrituras, sino porque si vamos a interpretar Job, tenemos que tener en cuenta lo que Dios dijo en el 42. O sea, no vamos a poder usar unas palabras de Bildad como una promesa, porque el Señor dijo, no hablaron con exactitud de mí. Entonces tengo que estudiar el capítulo y respetar lo que el contexto me dice para yo poder extraer lo que realmente quedó bien. Porque no todo lo que hablaron estuvo mal. Ellos hablaron cosas sanas, hablaron teología bíblica también. No todo fue malo. Pero recordemos, ¿cuál fue el error principal de ellos? Falta de imparcialidad y falta de compasión con su amigo. Falta de imparcialidad. Usted está así porque usted pecó. Y usted es un impío, arrepiéntase. Dios es justo y Él le paga a cada quien como sus obras. Usted está así porque usted es malo. Eso no es imparcial. Y está metiendo a Dios de por medio. Por eso Dios dice, no hablaron con exactitud de mí. Lo que es recto de mí, no lo hablaron. También en qué más fallaron, en la compasión. Decía Job, consuélenme, entiéndanme. ¿Y ellos qué decían? Tú le quebrabas los brazos a los huérfanos, explotabas a los pobres. Aprende la doctrina de la retribución, aprende lo que aprendimos de los ancianos. No hubo consuelo a este hombre necesitado, enfermo. En su afán, hermanos, por mostrar que la postura de ellos era la correcta, fueron ligeros, hicieron declaraciones equivocadas acerca del proceder de Dios. Versículo 3, ellos también habían cometido este error, dice, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? ¿Quién es el que oscurece el consejo? Job dijo, yo, Señor. Pero el Señor ahora le está diciendo a Elifaz y a sus amigos, ustedes también. ¿Por qué dice que Job sí habló lo recto cuando vimos quejas, reclamos, vimos señalamientos contra la justicia de Dios, cuestionamientos a la bondad de Dios? ¿Por qué Dios dice que sí habló lo recto? ¿Y por qué los amigos que con tanto celo quisieron defender a Dios, por qué Dios dice ustedes no lo hablaron? Esa es una de las preguntas que un lector del libro se hace cuando lo quiere leer con integridad. Entonces, para poder encontrar por qué, hermanos, vas a tratar de ser lo más claro que pueda, porque para poder explicarlo se requiere ir al hebreo. Esa palabra rectitud en hebreo es kun y tiene unos significados, son los siguientes: rectitud, exactitud, y significa que Job sí habló lo establecido. Lo establecido. ¿Se acuerdan la diferencia de Job con los amigos? Job siempre citaba la revelación general y la providencia. En cambio, los amigos siempre hablaban de lo que ellos pensaban, de sus propias opiniones, ¿ven? De lo que sentían, de lo que ellos veían, de lo que ellos escuchaban. En cambio, Job siempre habló con base en la revelación de la palabra. ¿Qué es hablar con rectitud? Hablar lo establecido. Ellos fallaron en eso, efectivamente. Por más que uno quiera defender a Dios, o por más que uno quiera defender una causa justa, supuestamente, pero si eso no tiene fundamento en las Escrituras, eso no es recto, es malvado. Ese fue el error de los amigos de Job. Otro significado de la palabra kun, con K-U-N, kun, en hebreo, es certeza. Ellos no hablaron lo cierto de Dios. No hablaron lo cierto de Dios. Porque Job, ¿qué decía? Job decía, Dios destruye al bueno como al malo. ¿Y qué decían los amigos? No puede ser. No puede ser. Dios pone en lugares de eminencia a los justos.
los bendice y les da mucha vida, pero a los malos los masacra con la espada y les quita todos los bienes y mueren en el olvido. Eso no es cierto. Muchas veces nunca va a pasar eso. Y hay justos que morirán en la ruina y impíos que morirán en la riqueza. Entonces no es cierto. No hablaron lo que es recto. La palabra también, kun, significa oportuno. Los amigos de Job no hablaron lo oportuno. ¿Qué era lo que necesitaba Job? Consuelo bíblico. ¿Qué hablaron ellos? Lecciones de enseñanzas sobre cosas que ni ellos entendían. Eso no era oportuno. No era lo que se necesitaba en ese momento por Job, su hermano. También la palabra significa apropiado. Claro, si uno se atreve a decir es que las cosas de la vida son así, o es blanco o es negro, eso no es apropiado, porque la vida tiene muchos colores. Hay cosas incluso en la vida cristiana que uno puede llegar a decir sencillamente sí, sencillamente no. No se puede. La vida es más profunda y complicada que eso. Si uno llega a hacer eso, de decir no, las cosas son así o asado, y no hay más, estamos hablando inapropiadamente de Dios, porque Dios tiene una forma variadísima de actuar, distinta muchas veces. No porque Él cambie, sino porque Él no está sujeto a lo que nosotros creamos que es lo que mejor. Entonces fíjense, teniendo en cuenta esto, de verdad que Job sí habló lo recto, porque Job habló lo establecido, habló lo cierto, lo oportuno, porque todo lo que él decía era por el momento, y habló lo apropiado, porque siempre de todas maneras mantuvo la reverencia. Cuando decía algo ligero, luego trataba como de arreglarlo para que no fuera tan blasfemo o insolente. Job sí habló lo recto, ellos no. Entonces vemos, hermanos, que cuando uno va a hablar lo recto, tiene que tener todas esas características. Lo recto no es lo que usted cree que es lo exacto. Lo recto no es lo que usted cree que es para defenderse a usted mismo. Lo recto no es lo que a usted le parece, siente, ve, escucha, le dicen. Lo recto no es lo que usted piensa que es lo que se necesita para el momento. Lo recto es lo que Dios dice que es lo recto. Salmo 19, la palabra del Señor es recta. Salmo 119, rectos son los dichos de Jehová. Lo único recto es la palabra. Sola escritura. Si somos realmente sola escritura, humillamos y tiramos al suelo nuestros argumentos pobres e inútiles que son basura y establecemos la palabra como nuestra regla absoluta para hablar, para pensar, para decidir, para hacer, para ver, para escuchar, para sentir, para creer. Todo aquello que sea fuera de esto no es recto, es perverso, torcido y provoca el enojo de Dios. Dios está enojado con quienes actúan así. Versículo 8. Dice: así que tomen 7 toros y 7 carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Hagan un holocausto por expiación. El Señor delegó a Job a hacer expiación por ellos. Ellos habían calumniado a Job, habían manifestado doctrinas parcializadas. Miremos por ejemplo 22:30. Elifaz está diciendo: si tú te arrepientes de tu maldad, Dios te va a escuchar cuando ores. Es más, vas a orar por tus enemigos y el Señor va a rescatar a los pecadores cuando tú oras por ellos. Eso les pasó a ellos mismos. Elifaz le estaba diciendo a Job: arrepiéntete. E incluso cuando tú ores por alguien que está en pecado, Dios lo perdonará. Dios le dice a Elifaz: ve con mi siervo Job para que ore por ti. Está usando lo que mismo Elifaz dijo contra Job, en contra de él. Es verdad, los pecadores serán rescatados si mi siervo ora. O vaya para que ore por ustedes.
¿No les recuerda eso otro caso? Génesis 20, el rey filisteo Abimelech. ¿Se acuerda que toma a Sara? Y Dios le dice en sueños: tomaste la mujer de un profeta, es casada. Señor, pero fue con inocencia, yo no sabía. Porque fuiste inocente, no hice nada más. Te tienes que volverla. Eso está en Génesis 20, 17. ¿Qué hace Abraham? Abraham hace una oración. ¿Y el Señor qué hace? La responde a favor de Abimelech y de toda la gente. Entonces Dios nombró a Abraham como intercesor de esa nación. Aquí Dios está nombrando a Job como intercesor. En ese libro de Job, ¿dónde más vimos sacrificios? ¿Recuerdan? En el capítulo 1, cuando oraba por sus hijos. 1:5 dice que todos los días, por si los hijos habían blasfemado, Job hacía sacrificio por ellos, para orar por ellos, para que Dios los perdonara, para que fueran expiados. Entonces miren que similar al caso de la intercesión de Abraham por Abimelech y al sacrificio que el mismo Job daba por sus hijos, ahora Job lo está haciendo por sus amigos. Esto exalta a Job, claro, lo pone en un lugar, lo reivindicó delante de sus amigos. Ahora, una pregunta que también surge cuando uno lee el libro con integridad de corazón, y es: ¿por qué el Señor manda que 7 y 7? ¿Sí? ¿Por qué 7 toros, 7 carneros? Entonces uno va y mira las listas de Levíticos y eso pasa. No. Solamente hay una ocasión donde hay un sacrificio así. Números 23:1. Balaam le dice a Balac, hijo de Zippor, rey de Moab: tráeme 7, construyeme 7 altares. ¿Sí? Balaam, ¿para qué hacía eso? Para que Dios viniera y le hablara. Y ahora Job está haciendo eso por sus amigos: hechicero, agorero, falso maestro. Pero quiero resaltar que son los mismos sacrificios del uno como del otro. ¿Por qué? Porque eran holocaustos de comunión. Balaam lo hacía para que Dios contestara. ¿Y qué pasaba? Dios venía y contestaba. ¿Qué está pasando aquí? Job lo hace, ¿qué pasó? Dice que Dios lo escuchó y le aceptó la oración a Job por ellos. También es una oración de propiciación. ¿Se acuerdan qué es propiciar? Propiciar es que Dios está enojado y el sacrificio hace que Dios se calme. ¿Sí? Claro, Dios le dice a Elifaz: estoy enojado contigo. Estoy enojado. ¿El sacrificio para qué sirve? Para que Dios, ¿sí?, se calme en su ira santa. También ese sacrificio era para perdón, porque era para expiación. Entonces, todo lo que hablaron que fue inexacto, que no fue recto, todo eso que hablaron le sería perdonado. O sea, cubierto, borrado. Eso es expiación. Y por último, este sacrificio era de intercesión. Balaam, ¿por qué lo hizo? Para hablar en nombre del rey de Moab y poder maldecir a Israel. Pero Dios le cambió la maldición en bendición y tuvo que sujetarse e interceder por el mismo Israel. Aquí Job está haciendo lo mismo. ¿En qué sentido? Está haciendo el sacrificio como medio de intercesión por sus amigos. Hermoso, hermanos. Quedó reivindicado ahora con sus amigos. Le tuvieron que pedir perdón. Él mismo tuvo que orar por ellos. ¿Sí? Y tenía que arrepentirse de haber hablado sin rectitud. ¿Será que esa labor de intercesión se acabó? ¿Será que será necesario construir 7 altares y hacer 7 holocaustos para perdonar a alguien, para interceder por alguien? Ya no. Santiago 5:16. Confiésense los pecados unos a otros
y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración eficaz de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¿Se acuerdan? Allá el versículo 9 decía: no se quejen, hermanos, unos de otros, porque o si no serán juzgados. El juez está a la puerta, pero si siguen quejándose unos de otros, el juicio vendrá sobre ustedes. Entonces, en vez de usar su boca para hacer promesas que no cumplen, de jactarse y de hablar de los hermanos, use su boca para confesarle su pecado a su hermano. En vez de estar hablando del pecado del hermano o del pecado que cometen contra usted, hable de su pecado. El Señor habló muy claramente ese día, pero no hablaron lo recto. La labor de intercesión continúa, pero ya no está en cabeza del patriarca, ya no está en cabeza no solamente el papá de la familia, ya no está solamente en cabeza del anciano de la iglesia, ya no está solamente en cabeza de los líderes de la iglesia, sino que está en cabeza de todos los hermanos miembros de la iglesia. Orar unos por otros, confesarse los pecados unos a otros e interceder unos a otros. Y esa intercesión pretende el perdón y la propiciación. ¿Qué clase de ridiculez es ir a donde Dios y decir: tú eres mi papá, Señor, y tú sabes que ese hermano me miró feo, castígalo? Qué ridículo es eso. Dios escuchará esas oraciones absurdas, infantiles, malcriadas. No. Esta delegación que recibió Job es una sombra de Cristo. Ahí está Cristo, por eso les digo, ahí está el Evangelio. Versículo 7 dice: el Señor terminó de hablar con Job, le dice: estoy enojado contigo, tus amigos, pero solo mi siervo Job habla lo recto. El Señor Jesús es el siervo de Yahvé, siervo sufriente, siervo del nuevo pacto, que tomó la forma de siervo, ¿sí?, siendo igual a Dios. Y Él habló lo recto. Versículo 8: tomen 7 toros, 7 carneros, vayan a mi siervo Job. Hoy el Señor dice: el sacrificio de mi hijo es suficiente. Vayan a Él y hagan lo que Él les diga. Esto de aquí está la sombra del Evangelio. Aquí está Cristo en estos versículos. Job no le llega ni a los tobillos al Señor Jesús, pero por lo menos es una sombra de la realidad de Jesús. Jesús, Él hizo el sacrificio de propiciación superior a 7 toros, 7 carneros. Sacrificio eterno y perfecto que traspasó el lugar santísimo de los cielos. Ahora nosotros vamos a Él. ¿Y qué más pasará? Él ofrecerá una ofrenda por nosotros. Ya la hizo, la de sí mismo. Mi siervo orará. El Señor Jesús ora por nosotros. Él ora por nosotros a la derecha del Padre. Está intercediendo por su iglesia, por su pueblo. Esa oración es superior a la de Job. La de Job fue eficaz porque era pura. La del Señor es... no hay palabras, pero esa será, hermanos, infinitamente más veces eficaz que la de Job. Job fue reivindicado de sus amigos, el Señor Jesús también. Fue resucitado al tercer día, y todos los que le cachetearon su cara, le golpearon con el palo y le pusieron las espinas, le vistieron de púrpura, todos esos están con sus rodillas partidas, arrodillados frente a Él para siempre jamás. Fue reivindicado el Señor. Ahora las naciones le servimos, los gentiles le servimos, porque hizo de nosotros su pueblo. El Señor dijo: mi siervo Job. El Señor dijo de Cristo: Él es el siervo de Dios, a Él oíd. Job recibió el encargo de hacer un sacrificio. Cristo también. Cristo dijo: Padre, vengo conforme el rollo está escrito acerca de mí.
vengo a hacer tu voluntad, dame un cuerpo. ¿Se acuerdan? Hebreos, Salmos, para ofrecerlo por nosotros. Job recibe el encargo de interceder por los amigos. Él va a orar por ustedes y yo lo voy a escuchar. El Señor Jesús intercede por su iglesia y el Padre escucha al Hijo. La gente va a venir a traerle anillos de oro a Job, a darle dádivas. Todas las naciones le ofrecemos nuestra alabanza a Cristo Jesús, nuestras dádivas, nuestras coronas ante los pies del siervo del Altísimo, que es Cristo. Todas estas cosas tienen el máximo cumplimiento en Cristo. Todo esto es un resumen de qué es el Evangelio. Esto es un resumen de la obra de la cruz, que sería perfecta ese día. Vamos a 1 Timoteo 2:5. Dice: hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Bueno, también Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará sus conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Por eso, Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Aquí dice que ellos subieron, ¿no? En este pasaje, ir juntos de nuevo. Pero esta vez ya no sería para darle lecciones a Job, sino para encontrar perdón divino y la oración de intercesión de Job. Miren este detalle, hermanos, bastante maravilloso. Dice en el 8: ciertamente a él atenderé, para no hacer con ustedes conforme a su insensatez. O sea, lo que ustedes hicieron merece que yo los trate afrentosamente, que los destruya, los avergüence, los humille, pero para que yo no los trate de esa manera, debido a la manera como hablaron de mí, entonces haz esto y esto y esto. Versículo 9: el Señor aceptó la oración de Job. En hebreo esa expresión dice literalmente: le levantó el rostro a Job, que Job oró por ellos. Para Job orar por ellos, ¿qué debió haber hecho Job primero? Haberlos perdonado. ¿Cuántas cosas injustas y calumnias dijeron de él? Casi 40 capítulos. Pero ahora vienen y él no aprovecha su posición que Dios le da, sino que ora por ellos. Pero porque vinieron, entonces ellos vienen a buscar el perdón divino y a obedecer a Dios, porque Dios había levantado a Job por encima de ellos. Vemos, hermanos, perdón en Job. Job los perdona, los recibe. Pero también vemos arrepentimiento en los amigos, que también han sido humillados. Vimos en todos los capítulos que cada uno reclamaba tener la razón. Y aquí los vemos diciendo: Job, tú eras el que tenías la razón. Eso era humillarse, hermanos. Y Elifaz era un anciano, acuérdense, quizá mayor que Job. Pero los vemos a ellos porque son hijos de Dios, humillándose ante aquel a quien habían calumniado y piden perdón. Y entonces hay un perdón mutuo, hermanos. Job los perdona y ellos piden perdón y se arrepienten. Eso es una restauración plena y ocurre personalmente. Aquí vemos el procedimiento en Mateo 18. Si tu hermano pega contra ti, ve y repréndelo estando él y tú solos. Eso pasó, hermanos. No hay rupturas, tampoco hubo divisiones, ni tampoco, hermanos,
Nunca más se volvieron a hablar. Reconocieron su pecado, regresaron y Job oró por ellos. El Señor acepta la oración de Job, significa que le levantó el rostro. Es decir, Job andaba como cabizbajo, hermanos, enfermo, aplastado completamente, calumniado. ¿Se acuerdan que por si fuera poco, Eliú, un joven, empezó a refutarlo? Hermanos, estaba en lo más bajo. Los hijos de nadie, ¿se acuerdan? Le tiraba piedra, la gente pasaba y se burlaba, la esposa le tenía asco, la familia lo abandonó, estaba en la ruina completa. Pero dice que Dios le levanta el rostro. Eso es reivindicar, recuperarlo, restaurarlo, levantarle su rostro cabizbajo, caído, delante de todos aquellos que un día lo humillaron y lo señalaron. Solo de esa manera el Señor acepta la oración de Job. Es decir, ¿qué le había dicho el Señor a Elifaz? Mi ira se ha encendido contra ustedes. Hagan esto y esto y esto y mi celo orará por ustedes. ¿Qué pasa? Ellos lo hacen, cumplen su parte. ¿Cuál es la otra parte? Job ora por ellos. ¿Y qué pasa? Dios acepta la oración de ellos. O sea, Dios los perdona. Pero cuando hubo perdón, hermanos, ¿será que nosotros como iglesia tenemos el poder de retener el perdón? Sí. Juan dice, vamos a las escrituras. El Señor ha entregado esa potestad a su pueblo de retener el perdón. Claro, ¿ustedes creen que Job no podía orar por ellos a la distancia? Por ejemplo, que Elifaz, Bildad y Zofar, ¿para qué vienen? Él puede orar por ellos de lejos. Eso quiere decir que Job podía retener el perdón de ellos hasta que se cumplieran las condiciones bíblicas que Dios había dado. Por eso dice en Juan, capítulo 20, versículo 23, dice: si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. ¿Se acuerdan? Ese tema lo vimos cuando hablamos de la disciplina eclesiástica. Precisamente eso es atar y desatar, retener el perdón. Y la iglesia es la que tiene ese poder. Job, en ese pasaje, está reflejando la disciplina eclesiástica. Es decir, que allá en Job, capítulo 42, estamos viendo otra vez el Evangelio. El Evangelio requiere un perdón divino a través de la intercesión de un mediador. ¿Quién es el mediador de nosotros? Es Cristo. Y Cristo se sacrificó por nosotros. Job medió y hizo sacrificios. 7, número perfecto. ¿Quién es el sacrificio perfecto? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el Evangelio. Pero ese perdón es retenido hasta que la persona no confiese su pecado y acuda a aquel que puede presentarle el Evangelio. ¿Y quién es, hermanos? Si Job ya no vive hoy, ¿de quién está simbolizando Job? Job está haciendo aquí una sombra de Cristo. Sí, por su papel mediador, de intercesor. Pero también vemos, hermanos, a la iglesia como cuerpo de Cristo, brindando perdón, porque Dios le ordena que perdone. Pero estamos bajo la orden de perdonar dentro de los parámetros de la orden de Dios. Es decir, tenemos que perdonar dentro de los parámetros que Dios dice que se debe perdonar. Entonces dice, si ustedes no perdonan, no serán perdonados. ¿Cómo así, Señor? O sea que la iglesia tiene el poder de no perdonar. Sí, porque todo lo que ustedes hacen en los cielos es atado en la tierra y viceversa. La iglesia tiene esa potestad. ¿Cómo le habló Dios a Elifaz? ¿Cómo? ¿De qué manera habló Dios a Elifaz? Hermanos, la Escritura no nos ofrece el método que Dios empleó para hablarle. Estamos suponiendo que Elifaz ya se había vuelto a su tierra. ¿Cómo Dios le habló? ¿Le habló a través de un oráculo profético?
¿Qué profetas habrían en ese tiempo? Es casi imposible, hermanos, que Elifas haya hablado con algún vidente, con algún profeta en ese tiempo, hermanos. ¿Cuál? Que haya hablado con Abraham, con Isaac o con Jacob. Es muy poco probable, es casi imposible, hermanos. Que haya hablado con Melquisedec. Son meras suposiciones. Entonces, ¿cómo le habló Dios a Elifas? ¿Será que Elifas tuvo su propio torbellino? No. De haber sido así, hermanos, la Escritura no vaya a callar ese detalle tan maravilloso. Entonces, basados en los elementos del mismo libro de Job, podemos deducir que Dios le habló a Elifas a través de una visión. Job 33, versículo 15, dice: Dios habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando cae el sueño profundo sobre las personas mientras están acostadas. Además, recordemos que el mismo Elifas había dicho que él había tenido visiones. ¿Se acuerdan? Allá en Job 4:12 dice: en secreto recibí esta verdad. ¿Se acuerdan cuando hablaba de la visión del fantasma? Versículo 13: me llegó una inquietante visión durante la noche y me dijo esto y esto y esto. En ese sentido, hermanos, con base en el mismo libro deducimos que Dios le habló a través de una visión. No podemos suponer otras cosas. Además, recuerden que el Urim y el Tumim no están. ¿De qué otra manera hablaba Dios en ese tiempo? De todas maneras, hermanos, cualquiera haya sido la forma, aunque ya vemos que es la visión, lo que hay que resaltar no es la visión. Lo que hay que resaltar es que fue Dios el que lo buscó. Dios fue el que lo buscó. Él pudo haber creído que vencía a Job. Todo lo que Dios dijo, yo se lo dije. Me quedé con la razón, yo sí tenía la razón. Y si hubiera ido, hermanos, pensando en forma orgullosa. Pero no, Dios le habla y lo busca. Lo amonesta, le da los pasos a seguir. ¿Sí? Hermanos, ¿cómo sabemos quién es hijo de Dios? ¿Quién es oveja? ¿Quién es parte de la iglesia a pesar de la disciplina que pueda llegar a recibir? Porque estos hombres estaban amenazados. Dios mismo les ha dicho: estoy enojado con ustedes. Los voy a tratar conforme a su insensatez. ¿Qué tan terrible puede ser que el Altísimo le diga a uno eso? Una señal de que estos son hijos de Dios, hermanos de nosotros. ¿Qué fue? Conversión. ¿Cómo sabemos que hubo conversión? Hubo obediencia inmediata. De un versículo a otro, Dios le dijo, ¿y qué hace Elifas? Vamos de una vez. Obedecen, regresan a donde Job y dicen, confiesan, hacen el sacrificio y todo quedó restaurado. Esa es la evidencia, la conversión, la obediencia genuina, inmediata, no postergada. Elifas hubiera dicho: usted está enojado conmigo, Señor, pero ¿por qué? Yo lo defendí a usted, no estoy de acuerdo. No, y se hubiera endurecido como Faraón. Pero no, este hijo de Dios fue. Versículo 9. Y entonces ora por él. ¿Y qué pasa? El Señor acepta. ¿Por qué el Señor acepta? ¿Porque es que fue mucha gran cosa, hermanos? No, porque hubo obediencia a su palabra. Dios es fiel a nosotros, o sea, Él es fiel a nosotros, pero Él es fiel a nosotros porque Él es fiel a su palabra está por encima de nosotros. Él fue fiel, ¿por qué? Porque su gente cumplió lo que Él dijo. Por eso aceptó la oración, no porque Job haya sido, hermanos, sino porque hubo obediencia a la palabra. Eso sí, también se resalta a Job, porque lo habían humillado, entonces Dios pone a Job por encima de ellos. Ellos renunciaron al orgullo de tener la razón, con humildad se acercaron a recibir el perdón del hermano que tanto habían señalado. Así, hermanos, eso es una muestra de que la oración de Job a favor de ellos es una evidencia del perdón divino que existe dentro de la iglesia, como está escrito en Mateo 6:12. Dice: perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado
a los que pecan contra nosotros. 14. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no te perdonará tus pecados. Aquí vimos en ese pasaje una evidencia, un cumplimiento de esto. Esto solamente lo podría vivir una persona convertida, hermanos. Solo alguien perdonado puede ofrecer perdón. Perdón, perdón, perdón. Versículo 10. Luego de estas cosas, ¿cuáles cosas? Que Jehová haya orado. Que ellos hayan ofrecido el sacrificio. Es decir, después de la obediencia, la orden divina, ¿qué pasó? Yahweh quitó la aflicción de Job, le reivindicó ya no solamente delante de sus amigos, sino también delante de la sociedad. Multiplicó, hermanos, de forma sobrenatural, al doble, todo lo que antes tenía. Esa palabra cuando dice que le restauró el bienestar, en hebreo literalmente está diciendo, volvió su cautividad. Volvió su cautividad. Esa frase, hermanos, en hebreo es tremenda, es profunda. Pero lo que les puedo decir en esta mañana es que significa el final de la prueba. Se acabó. Bendición. Esa restauración, más que tener el propósito de resaltar su prosperidad económica, es el de resaltar que Job pasó la prueba. ¿Qué había pasado en el capítulo 1 y 2? Dios, ¿qué le dijo a Satanás? Ahí tienes, toca todo, menos su vida. Este versículo que dice, volvió su cautividad, ¿qué significa? El poder que Satanás tenía ya lo perdió, ya no lo tiene. Volvió a quedar impedido Satanás de tocar a Job. Fue avergonzado. ¿Tú crees que te va a servir el de balde? ¡Ja! Quítale todo. Pues miremos a ver. Ya le quité todo, sí me sirvió de balde. Mentiroso. El acusador fue derrotado. Ha sido derrotado por cientos de años. Pero la derrota final la tuvo en la cruz, cuando el Señor nos dio el perdón perfecto allí. También esa expresión significa la restauración de la honra de Job. La Escritura dice, el buen nombre vale más que el oro. Una persona puede ser rica, tener muchas cosas, pero si hay deshonra en su nombre, eso es lo mismo que nada. Entonces esta restauración es el nombre. Uy, ese hombre perdió todo porque es un pecador, fue injusto. No, Dios lo levanta. Cuando Dios lo levanta, le levanta también su honra, porque Dios honra a los que lo honran. Versículo 11. Todos aquellos que lo despreciaron, su familia, sus conocidos, regresaron a darle homenaje. ¿Qué dice? Por todo el mal que Jehová le había traído. Miremos 19:13. 19:13 había dicho que Dios había alejado de él a sus hermanos, a sus conocidos también. Bueno, esos que Dios había alejado de su lado, aquí los vemos regresar. Pero fíjense, dice que por todo el mal que el Señor había traído. O sea, hermanos, miren que aún la prueba de Job sirvió como una lección teológica universal. Porque ahora todo el mundo aprendió que el mal también viene de Dios. La gente se había ido de él, ¿por qué? Uy, Dios no está con él. Se había ido del lado de él, ¿por qué? Porque Dios lo está castigando, es un malvado pecador. Pero ahora se acercan y le dan anillos de oro, ¿se acuerdan? Les dan obsequios, porque fue Dios el que le había ocasionado todo. La gente aprendió también. Entonces los males también provienen de Dios. Siempre apuntan al bien de los suyos. Esta expresión de regalos
pues para nosotros leerla en una sociedad consumista, materialista como la que estamos, es un tanto problemática. Pareciera que estuvieran sobornando a Job, que estuvieran comprando el favor de Job por medio de cosas, como diciendo, pues sí, regresan porque ya bien que recuperó todo. O sea, así ve como la gente, como ya fue restaurado, entonces vienen a sí a dar la homenaje. No. Si lo leyéramos con los ojos de nuestra cultura, veríamos eso, hermanos, carnal. Pero si lo vemos en el contexto bíblico, vamos a ver un detalle muy especial. En el Antiguo Oriente, en el Medio Oriente Antiguo, pues, el dar regalos era parte de la cultura como símbolo de reconciliación y de amistad sincera. Darse regalos. Un ejemplo de eso está en Esther. En el último capítulo de Esther dice que para celebrar el Purim se celebraban y se daban regalos unos a otros como símbolo de la amistad pura que había entre ellos. Entonces aquí no se está comprando a Job por nada por el estilo, están reconociendo que ellos fallaron como amigos, que ellos no entendían lo que estaba pasando, pero que acepte Job la reconciliación, que los perdone. Eso significa, es hermoso ese pasaje. ¿Qué decía 1.3? Decía, la hacienda de Job era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas. Ahora, ¿qué dice el versículo 12 del 42? Dice, el Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas. Compare los dos versículos. Efectivamente recibió el doble. Literal, recibió el doble de todo. Se cumplió entonces algo que está en Job 8:7. Un día, Bildad, allí en su razonamiento, le dijo a Job, arrepiéntete, lo que sea que hayas cometido, confiésalo. Versículo, aunque tu principio haya sido insignificante, con todo, tu final aumentará sobremanera. O sea, arrepiéntete y tendrás el doble de todo. Todo fue duplicado, pero no fue dentro de los términos de los amigos de Job, sino entre los términos de la gracia soberana de Dios. Vayamos a Santiago 5:11. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Este es el final de Job, hermanos. Una restauración plena. Ahora volvamos allá al capítulo principal. En el versículo 11, sigamos allí. Ahora una pregunta que algún lector puede hacerse. Yo personalmente me la hice. Me hice, por ejemplo, la pregunta, ¿será que los amigos seguían estando ahí presentes? Parece que se hubieran ido. ¿Por qué 7 y 7 carneros y 7, los 7 sacrificios? ¿Sí? ¿De qué manera Dios habló? Todas esas preguntas son cosas que uno hace, que realiza pues al texto para que el texto mismo sea el que le responda a uno. Entonces hay una pregunta que surge y es, si Dios multiplicó todas las cosas de Job, ¿por qué no multiplicó el número de esposas y hijos? Es una pregunta natural y lógica, porque en el 1.3 decía de los bienes, luego habla de los 10 hijos, ¿se acuerdan? 7 y 3, en fin. Y allá en el final vuelve a tener 10. Se supone que los hijos son la máxima expresión de la herencia de Dios, son la máxima bendición de Dios, porque entonces eso sí no se los multiplicó. Vamos a responderlo entonces, hermanos. Primero hablamos de la esposa. La esposa no había muerto. En el 19:17 se nos había dicho que ella se había alejado de Job. Sentía repulsión por él, asco, por la enfermedad que tenía. Además, recordemos que ella estaba destrozada por todo lo que había pasado. También recordemos que Job
había hecho una promesa, el 31:9, de serle fiel a ella, de ser un buen esposo. Entonces por eso él no buscó otra mujer, ni tampoco Dios le dio otra mujer. Por eso, hermanos, el Señor preservó a la esposa de Job de la muerte, y con base en el versículo 11 dice: todos sus hermanos, todas sus hermanas, todos los que lo habían conocido vinieron a él y comieron pan con él en su casa. Se condolieron de él, lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. ¿Qué deducimos? Ahí está ella. No como un amigo común dándole un regalo, no, como una esposa que viene, entendiendo ahora sí por qué las cosas. Vemos una mujer transformada por el poder de la gracia de Dios. Esa mujer que le dijo: maldiga a Dios y muérase, ¿para qué sigue siendo íntegro? Aquí la vemos, hermanos, consolando a su esposo y recuperando esa devoción que había abandonado. Restauración en ella hubo también. Entonces por eso Dios no le dio otra esposa. Bueno, segunda, los hijos. ¿Se acuerdan que en el 29:4 habíamos visto que Job era lo suficientemente joven como para haber tenido 10 hijos en el capítulo 1 y haber tenido 10 hijos otra vez en el 42? Pero ¿por qué no tuvo 20 entonces en la segunda oportunidad? La razón es muy sencilla, hermanos. Vimos durante todo el libro que todos estos muchachos eran santos, piadosos, hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, aunque estos jóvenes habían muerto, seguían vivos delante de Dios. El doctor MacArthur lo propone de esta manera: es evidente que Job seguía teniendo 7 hijos y 3 hijas que lo esperaban en la presencia de Dios. Todos son salvos, están vivos. ¿Por qué Dios le va a dar otros 10 y los 10 están vivos? Les dio otros 10 hijos y ahí sí completó 20. Habían 10 que habían muerto, pero están en el cielo esperando a su papá el día que muera. Ahora Dios le da otros 10. Sí, le multiplicó todo, hasta los hijos. Eso es una enseñanza hermosa acerca de la verdad de la resurrección. 14. Se nos habla de algo que no tiene precedentes. Resulta que Job tiene 7 varones y 3 niñas. Es un número totalmente hermoso. 7 es un número de perfección. 3 es un número también muy significante, muy valioso en el contexto de las Escrituras. Pero fíjense que no solo nos va a dar el nombre de las 3 hijas finales de Job, sino que también nos va a decir que fueron herederas. Eso no existía antes. Por miles de años la mujer no fue heredera, hermanos. Los únicos herederos eran los varones, y el primogénito tenía el doble de la herencia. Y más en esa cultura, hermanos, patriarcal, bíblica. ¿Cuál es el único caso que ocurre algo similar? En Números 27 con las hijas de Zelofejad. ¿Se acuerdan? Pero es que Zelofejad solo tuvo niñas, pero Job tuvo 7 hombres. O sea que el caso de Job es único en toda la Biblia, incluso superior al de Zelofejad. Eso es una excepción hereditaria muy grande. ¿Por qué, hermanos? Job era tan rico que hasta pudo repartir su herencia en los 10 hijos, incluyendo las mujeres. La gran cantidad de bienes que pudo heredar, pudo dar por herencia, pues. Otra cosa muy curiosa es que no se nos dice el nombre del primogénito de Job. Haberlo sabido, ¿cierto? El hijo de Job, el primogénito. ¿Cómo se llamaba? No se nos dice, hermano, no tenemos ni idea. El Espíritu Santo no nos quiso decir, amén. Pero lo curioso es que sí nos dice el nombre de las hijas. Esto, hermanos, es quizá por el significado de los nombres de ellas. Esos nombres de las 3 mujeres, de las 3 hijas de Job, tienen un significado que contienen de una manera muy descriptiva, muy vívida, la nueva vida de Job. Empecemos, dice. Primero, ¿cómo se llamaba la primera? Jemimá.
Ese nombre significa paloma y también significa hermosa como la luz del día. Hermanos, Job le pone ese nombre a ella, a su hija, como un símbolo del nuevo amanecer en su vida. Hermosa como la luz del día. Ha sido restaurado. Ella recibe ese nombre porque todo empieza de cero. Todo ha sido renovado. Es un nuevo día para la vida de Job. Segunda, ¿cómo se llamaba? Kesia. Significa acacia. La acacia era una planta que se usaba para preparar incienso. También para preparar perfumes similares al de la canela. La nueva paz que experimenta Job en su vida renovada. Ese aroma tranquilizante, ese aroma de que todo fue hecho nuevo otra vez. Por eso su hija se llamó Kesia. Tercera hija, ¿cómo se llamó? Keren Hapuk. Este nombre significa cuerno para pintura de los ojos. La palabra cuerno en el Antiguo Testamento tiene significados muy buenos, positivos, pero aquí está hablando es de un frasquito de maquillaje con esencias. O sea, esto simboliza es que la nueva vida de Job es hermosa, hermosa delante de los ojos de todo el mundo. Por eso, hermanos, termina la descripción, dice: no había en toda la tierra mujeres tan hermosas como ellas. Luego dice, hermanos, versículos 16-17, después de esto, ¿esto qué? Que haya tenido 10 hijos, haber sido restaurado en todo, haber recibido esa nueva hermosa y fragante y tranquila vida, haber repartido herencia. Vivió Job 140 años. 140. Si Dios le dio todo al doble, deducimos que el año de su prueba fue cuando tenía 70. ¿Cuántos años tenía Job cuando sufrió la prueba? 70. Y Dios le da el doble, otros 70 años más. Y destacaría la fidelidad de Dios en su palabra. Dio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta 4 generaciones. Miremos 5:26. Bildad le había dicho a Job esto: si te arrepientes, confiesas tu pecado, entonces tal cosa. Le dice: en pleno vigor llegarás al sepulcro, y como se hacinan las gavillas a su tiempo. En otras palabras, morirás de viejo. Así fue Elifaz, pero no porque tú lo hayas dicho, hermano, sino porque Dios es fiel con los que le son fieles. Esto es la prueba final de la integridad de Job. ¿Cómo empieza el libro? Había en tierra de Uz un varón que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y tenía tantas. ¿Cómo termina el libro? Y murió lleno de días y terminó en los mismos términos. El hombre íntegro está recibiendo el premio de su integridad. ¿Qué dice Génesis 25:8? Murió Abraham, anciano y lleno de días. ¿Qué dice Génesis 35:29? Murió Isaac, anciano y lleno de días. Miren qué gran honor tendría Job, que la muerte de él es descrita igual que como se describió a Abraham y a Isaac, los 2 grandes patriarcas. Para terminar, y concluimos nuestra predicación expositiva de todo el libro, unas palabras del pastor Warren Wiersbe, quien murió este año. La principal lección del libro de Job no es que usted será rico y poderoso cuando se acabe el sufrimiento, sino más bien que el todopoderoso Dios tiene un propósito con el sufrimiento y que nada puede desviar ese propósito. Incluso Satanás debe someterse
al control de Dios, porque Dios siempre escribe el último capítulo. El secreto de la vida de Job fue la paciencia. Confió en Dios a pesar de Satanás, las circunstancias, los amigos y los seres queridos. Su fe en ocasiones fluctuó y algunas veces acusó a Dios, pero sin embargo se sostuvo como viendo al invisible. Esa es, hermanos, entonces nuestra conclusión de este libro maravilloso, en el cual hemos visto en cada una de sus líneas el Evangelio de Cristo.